muy felices de estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias por regalarnos su tiempo para esta masterclass maravillosa y hermosa que vamos a tener con el doctor Néstor Braidot. Saludamos especialmente también a nuestra CEO de Happinar, Ángela Kohler, que ya está por aquí también con nosotros acompañándonos. Bienvenida, doctora Kohler, bienvenida a este espacio maravilloso que estamos felices de estar aquí con el doctor Braidot, ¿no? Hablando de neurociencias, cerebro, felicidad, mujer, mejor dicho. Y aquí ya tenemos con nosotros al doctor Néstor Braidot. Para quienes no lo conocen, se los presentamos. El doctor Braidot es neurocientífico, director del Instituto Braidot, además escritor de muchos libros y un experto en neurociencias. Doctor Braidot, además un amigo de la casa Happinar. Bienvenido, doctor Braidot, ¿cómo está? ¿Qué tal, María Emma? ¿Qué tal? Y Ángela, ¿cómo están? Y todos, comunidad de Happinar, qué gusto estar con todos. Gracias. Felices y Bueno, honrados de tenerlo acá entre nosotros como un integrante más y un pionero de esta comunidad Happinar, doctor. Bueno, gracias, Ángela. saludamos a todas las personas que están en sala y a quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en nuestro canal de Facebook. Muy bien, doctor Braidot, sin dar más espera, porque todos estamos esperando su intervención, vamos a tener al doctor Braidot desarrollando un tema de neuroliderazgo femenino y al final pues vamos a tener un espacio para quienes están en sala y quienes están en Facebook también, para que le hagamos preguntas, unos minuticos para preguntas y luego hacemos el cierre. Doctor Braidot, el auditorio es suyo, bienvenido. Gracias, María Emma. Gracias a todos. Y bueno, aquí estoy y vamos a conversar sobre algo que todos ustedes saben. ¿Qué tenemos arriba al cuello? Pero bien, vamos a comenzar desde el comienzo que nos marca de alguna manera la ruta y el camino que estamos transitando hoy día. Cuando comienza la revolución de las neurociencias, es decir, cuando comenzamos a tener la posibilidad de observar un cerebro humano funcionando, es decir, un cerebro humano de varón, cerebro humano de mujer, empezamos a descubrir cosas que hasta poco tiempo antes no podíamos ni siquiera investigar. Porque el secreto del funcionamiento del ser humano está justamente en la actividad, en cómo su conducta, su comportamiento, no está en el análisis fisiológico de sus partes, o no solamente en todo caso, y digo esto último por las diferencias que hay justamente en los cerebros femeninos y masculinos entre sí. Pero ciertamente lo que se empezó a descubrir que había un secreto en el cerebro importante, y es el hecho que tenía capacidad de cambiar y cambiar permanentemente. Lo que se denomina la neuroplasticidad. Todo lo que estimula, todo lo que activa en el cerebro genera una conexión neuronal adicional. Es decir, cada aprendizaje, cada experiencia, cada percepción activa una conexión neuronal. Y eso es un cambio, porque finalmente las conexiones neuronales, las redes neuronales son el soporte de las decisiones, son el soporte de nuestro conocimiento, que se concretiza justamente en redes y más redes y las conexiones entre unas y otras. Y allí empezamos a notar algunas cosas que me parece importante decirlas porque marcan la diferencia de lo que nosotros llamamos el neuroliderazgo de la mujer en esta era. En primer lugar, empezamos a descubrir que el cerebro de la mujer tenía algunas diferencias que marcaban funcionamientos diferentes. En particular, una mejor conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Ustedes saben que todos tenemos un hemisferio izquierdo racional y lógico, un hemisferio derecho creativo, emocional, y esa conexión mayor entre ambos hemisferios que la mujer tiene marca una característica de funcionamiento y de decisiones muy diferente. Porque fusiona, une la lógica con la creatividad, la intuición con la razón. Ese es un basamento importantísimo para lo que viene en esta era. Otro elemento que yo lo suelo destacar es que el hipocampo, que es un órgano del cerebro límbico, es más grande en la mujer, mayor tamaño quiero decir. Y esto significa una mejor posibilidad y mayor posibilidad, ambas dos cosas, en cuanto al aprendizaje y la memoria. Porque el hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria.
¿Que podemos con entrenamiento aumentar la actividad del hipocampo? Sin duda que sí, pero ciertamente debo decir que al tener una estructura mayor en este órgano, da una mejor posibilidad. También debo decir algo adicional. Uno de los descubrimientos que pocos años tiene es de que entrenando, activando algunas partes del cerebro, se produce lo que modernamente se llama neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Y uno de los órganos del cerebro que al activarse produce neuronas nuevas es el hipocampo, que justamente por su mayor tamaño en el cerebro de la mujer genera mayores renovaciones neuronales. Yo diría que además eso marca algo que a posteriori en el desarrollo de la realidad, del avance del conocimiento, nos está marcando algunas pautas. Esa mayor capacidad de aprendizaje y mayor capacidad de memoria derivada de esas características que acabo de mencionar, hace que el cerebro de la mujer pueda aprender más activamente más nuevas cosas. Y fíjense qué casualidad o qué causalidad. Derivada del hecho de que hubo un cambio sustancial por la evolución del crecimiento del conocimiento de la humanidad. En el sentido que los saberes que antaño servían para toda una vida profesional, laboral, hoy por hoy obsolecen rápidamente. Es decir, lo que tú incorporas, incluso en una carrera universitaria, ya no te sirve para toda la vida. Tienes que renovar incluso muchas veces toda tu carrera. Yo mismo he cambiado de profesión, no por el mero cambio. Tuve que renovar porque de alguna manera mi formación en mi primera carrera universitaria hoy ya no tiene vigencia en cuanto al conocimiento que recibí en esa carrera. Con todo respeto por mis profesores, era lo correcto en esa era, pero ha sido superado por la evolución. Y muchos tenemos esa misma realidad, diría todos, en más o menos, pero tenemos todos. Y fíjense qué interesante, el tener mayor capacidad de aprender y de memorizar favorece esta circunstancia que estamos hablando de las características especiales del cerebro de la mujer. Y aquí viene una gran cuestión que me parece importante decirla. ¿Qué nos está pidiendo la realidad del día que nos lleva a definir ese neuroliderazgo femenino en esta era de la mujer? ¿Y por qué una era de la mujer? Primero y principal, digamos lo que estamos viendo hoy día, que ya la mujer no es la que está como antaño, encerrada en la casa solamente atendiendo labores del hogar, que encima se calificaban como que no trabaja. Qué paradójico. Es el mayor trabajo. Pero fíjense qué interesante. Empezó a surgir la aparición de la mujer con la posibilidad de desarrollar formación, aumentar sus conocimientos. Yo recuerdo claramente lo que me pasó en mis últimos años de cátedra en Salamanca, donde investigábamos bien qué pasaba con esto. Y fíjense qué interesante. El 60% de la matrícula en la Universidad de Salamanca es de mujeres, 40% varones. Y luego nos pusimos a analizar los graduados y nos dimos cuenta que el nivel de deserción antes de terminar la carrera en el caso de los varones era bastante mayor que el de las mujeres. Con lo cual, ya no hay 60-40, 70-30. Y empezamos entonces, ya no solamente por la cantidad, de darnos cuenta que el mundo hoy, que está cambiando cada vez más rápidamente. De hecho, hay investigaciones que nos demuestran que esta crisis que vive la humanidad en estos últimos año y medio, 2 años, ha aumentado la velocidad del cambio y del conocimiento. Que no solamente en la tecnología, que también. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a utilizar este medio como algo tan común que lo utilizamos para todas las cosas? Que nos comunicamos. Y no solamente para este tipo de eventos, nos comunicamos familiarmente. Y a veces entre una habitación y la otra. Estamos con esta tecnología tan metida
y recordé esto porque hoy me acaban de quejarse porque me comunico justamente, aunque sea de una habitación a la otra, con estos sistemas. Lo cual, quiero ser claro, no está tan bueno esto último, en el sentido de que en la medida que podamos que haya un contacto personal presencial está bien hacerlo. Pero ciertamente que ese desarrollo también se produjo en otros campos del conocimiento, por ejemplo, en la industria farmacéutica y muchos otros más. Entonces, yo quiero decir que la mujer, al tener mayor capacidad de aprendizaje, reemplaza más rápidamente el conocimiento obsoleto. Y el hombre se queda más anclado en el conocimiento que va obsoleciendo. Y se encuentra con más dificultades para incorporar el nuevo conocimiento. Ese es un elemento interesante a tomar en cuenta. El otro tema que es fundamental y hay que mencionar siempre cuando hablamos del neuroliderazgo de la mujer y las capacidades del cerebro femenino, es que también tiene la posibilidad, por su conformación y su funcionamiento, de reemplazar la metodología decisional obsoleta que hemos tenido en estos años últimos. Ustedes habrán notado que mucha gente dice hoy día que estamos en estados de incertidumbre, que la incertidumbre está en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra actividad. Sin embargo, hay que ver por qué sentimos incertidumbre. Y uno de los factores principales por los cuales un decisor o una decisora puede llegar a sentir incertidumbre, que yo digo, más son decisores que están en incertidumbre que decisoras en incertidumbre, es porque se encuentra que su metodología de decisión, de resolución de temas, no les está funcionando porque carecen de datos actualizados. Es decir, la metodología de decisión racional, lógica, secuencial y analítica requiere de un input de datos para poder funcionar. En el sentido de que información que te permita hacer operar el método racional. Pero los datos, hoy día, todos tenemos que reconocer, son datos obsoletos los que están disponiéndose, porque son datos de la realidad anterior. Y si la realidad cambió, y cambió tanto y cualitativamente, evidentemente hoy no son datos válidos los que hasta hace un tiempo atrás teníamos para tomar decisiones. Con lo cual, la incertidumbre, no tengo datos para tomar decisiones. Y más aún, yo estoy trabajando con board de directores de organizaciones y la mayoría, y en estos casos, lamentablemente con mucha predominancia masculina, la mayoría dice, y no podemos salir de la incertidumbre. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Con qué información fundamentamos la decisión? Pero ¿saben qué? La integración de los dos hemisferios cerebrales con mayor comunicación, con intensa comunicación entre un hemisferio y el otro, hace que la mujer tenga más posibilidades, naturalmente, de integrar la intuición a la razón. Con lo cual incorpora una capacidad de anticipación, de innovación, de intuición, inteligencia intuitiva finalmente. Y eso hace a una característica fundamental, porque es lo que se requiere hoy día para tomar decisiones. Luego hemos dicho la integración, emoción, lógica, emoción, razón. Hoy por hoy, el cambio fundamental que se ha producido en el liderazgo es un cambio en la forma, manera que se comunica el líder con los liderados, en la forma y manera en que el líder logra hacer que su equipo funcione. Hasta ayer había un liderazgo de la autoridad y el poder para disponer
que el equipo haga tal o cual cosa. Y el equipo hacía tal o cual cosa. Porque el jefe, el gerente, el CEO de la compañía, el director, así lo disponía. Para eso tenía el mejor despacho y una linda chapita en la puerta que decía director de. Y eso lo aceptamos muchos. Mis primeras experiencias en relaciones de dependencia en distintas funciones, así lo viví. Y creo que muchos de nosotros aquí hemos vivido. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Primero, mucho más trabajo home office. Es decir, ya no está la presencia para ejercer de alguna manera una mayor cuota de autoridad y poder. Pero ciertamente que no es ese el único factor. Es que las generaciones que están afluyendo al mercado laboral, a las profesiones, son generaciones más jóvenes. Son millennials y más aún son centennials que no tienen esos parámetros comportamentales. Sí, señor jefe, sí, señor CEO, sí, señor director. Eso no existe. Harán lo que quieren hacer. Y el rol del líder o la líder es lograr que quieran hacer las cosas que de alguna manera son el objetivo, la meta. Y eso empieza a tener entonces otra característica, que es lo que le dio mucho mejor resultado a las Angela Merkel, a la Sanna Marin, Finlandia, a la Jacinda Ardern, Nueva Zelanda, a Solberg, Noruega, a la primera ministra de Dinamarca. ¿Cuántas lideresas comparativamente con líderes que ejercieron autoridad y poder o siguen ejerciendo autoridad y poder y no les está yendo tan bien? Ese es un tema. El ejercicio de la empatía emocional que puede lograr la mujer más fácilmente logra que se quieran hacer las cosas. Que es mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque eso activa en el liderado la propia fuerza inércica del mismo para hacer las cosas como si fuera una impronta propia. Y como la mujer activa más de esta manera su hemisferio derecho, también tiene la mejor posibilidad de activar el hemisferio derecho más creativo del interlocutor, del liderado. Eso nos lleva entonces a anticipar otro aspecto que me parece importante. Últimos descubrimientos han demostrado que lo que hasta hace unos años atrás todos creíamos que el corazón es una mera bomba que hace fluir sangre en el cuerpo, hoy es de toda evidencia y ha sido demostrado científicamente que tiene estructuras neuronales, estimativamente 40.000, funcionando, con capacidad de conexión con el cerebro, pero además con la generación de energías electromagnéticas que influyen en la propia persona y en el entorno. Me pregunto, ¿quién tiene por su predominancia emocional mayor capacidad de esa generación de fuerza energética, electromagnética? Y ese es otro tema importante, porque hoy en los equipos de trabajo se ha demostrado ya, y es de toda evidencia también, que hay una interacción energética en el equipo. Esa interacción energética significa que hay una conexión de energía, significa que se requiere coherencia. Se requiere coherencia energética. Y se requiere un líder que coherentice energéticamente el conjunto. Quisiera también reflexionar en este momento en el que todos podemos entrenar nuestro cerebro. Y yo no voy a ser quien
deje de decir que también la mujer debe entrenar su cerebro. Y esa es la razón por la que estamos trabajando en estos programas de neuroliderazgo de la mujer. Porque la mujer, con su mayor empatía emocional, también tiene el riesgo de que esa empatía le genere de alguna manera un estado de desequilibrio emocional. Tiene que tener la capacidad de liderar sus emociones porque tiene mucha fuerza emocional. Y esto implica entonces considerar fuertemente la necesidad de este desarrollo. Y debo decir algo, que también estamos avanzando en una realidad en la que no salimos del extremo machista para entrar en el extremo matriarcal en el ámbito profesional laboral. La tendencia es a una complementación, razón por la cual es importante desarrollar también esa capacidad en unos y en otras, en unas y otros, en un sentido y en el otro, esa capacidad de comprensión que permita una complementación. Y en mis términos, tomando reflexiones del último libro de Ángela, la compasión recíproca es importante. En el término verdaderamente profundo de lo que significa compasión, significa el poder estar en el otro también. Y por cierto, yo quiero hacer referencia también a algo que en muchas empresas lo he escuchado, incluso justificando. Está todo bien lo que tú dices, porque yo siempre apunté a liderazgos en equipos compartiendo hombres y mujeres para la complementariedad. Y me decían, está todo bien lo que dices, pero ¿sabes qué? Es que nosotros necesitamos tener la tranquilidad y seguridad que el cargo, el rol se desempeñe todo el año, todos los años. No podemos permitirnos que por ahí se nos vaya 9 meses porque se embarazó y tuvo un hijo. Literal. Yo diría que muchas mujeres también se sienten menos por ese riesgo. O incluso toman decisiones teniendo en cuenta ese prejuicio. Lo que yo quiero poner sobre la mesa también, para mujeres y para hombres, es que lo que se demostró es que la mujer madre o que fue madre desarrolla mayor capacidad de concentración y de intuición. Eso fue en estudios, se los puedo referenciar, en estudios hechos en mujeres que no han sido madres, mujeres que sí han sido madres, y se nota esa diferencia. Con lo cual, debo decir claramente que lo que hasta ayer se consideraba una contra, una debilidad, una desventaja de la mujer, cuidado que hoy se está planteando como una ventaja. Y es la razón porque en los países más desarrollados, yo conozco bien el caso de los países nórdicos, básicamente, porque he trabajado en Suecia, las licencias no son todas, todo el tiempo de licencia de maternidad para la mujer que dio a luz un hijo. Obviamente, un periodo de parto pre y post, pero puede haber la opción de una licencia de paternidad el resto del tiempo. Y esto significa entonces empezar a resolver de manera científicamente más actualizada estas situaciones. Y esto es lo que queremos trabajar en el mundo que todavía sigue siendo de una cierta tendencia masculina todavía en proporciones, pero con un fuerte crecimiento cada vez más hacia un liderazgo de la mujer. Anclado en estas
habilidades adicionales. Yo solamente quiero hacer 2 o 3 reflexiones adicionales a esto. En general, en el liderazgo femenino o en equipos de trabajo de predominancia femenina existe más ética en los trabajos. Y esto viene ya de experiencias comparativas que se han hecho en industrias de predominancia femenina y predominancia masculina. La ética es mucho más importante cuando hay predominancia femenina. Y eso marca una diferencia. Y yo debo decir algo que tiene que ver con el cómo se desarrolla la persona. La persona recibe en la concepción una herencia genética. Pero lo que hoy está demostrado es que no es la herencia genética el principal factor que hace que la persona sea lo que sea o tenga la capacidad que tiene. Es la herencia epigenética. La herencia epigenética deriva de la activación o expresión de genes y qué fue el ámbito de vida desde incluso gestación, primeros meses y años de vida, barrio, familia ampliada, colegio, universidad. ¿Qué estímulos ha recibido la persona? ¿Qué experiencias ha vivido? ¿Qué percepciones ha tenido como para tener esa característica de esa expresión o activación de genes epigenéticamente hablando y que le da la base de la verdadera causa de su conducta, comportamiento y decisiones? ¿Y quién es la principal responsable? Sobre todo en la etapa más sensible, en la etapa de un cierto nivel de dependencia. La que está más cerca, la que lo acompaña más tiempo. Entonces, acá hay un capital importante que depende de lo que la mujer hace con el hijo para hacer que el hijo o la hija sea lo que llega a ser. Y esto me parece muy importante, porque estamos trabajando con el futuro. Y el futuro tiene que ver con esa persona que tuvo esa estimulación que le dio esa herencia epigenética. Con lo cual son una multitud de factores. Y la epigenética de la mujer no se reduce solamente a la incidencia en el hijo, porque lo acompaña de cercana manera. Fíjense lo que está ocurriendo hoy día. Yo me tomé el trabajo de estudiar para este libro Únicas 10 años en el cerebro de la mujer. Y hoy por hoy, si yo observo, mucha gente en el mundo está conociendo el caso y está mirando como en un espejo a las que les decía recién, Jacinda Ardern, a la Sarah Martin, a las Angela Merkel y a todas las lideresas que están predominando. Y están siendo miradas. Y al mirarla y observar sus formas de decidir, sus comportamientos y sus conductas, es como que me están influyendo epigenéticamente también, seamos hombres o mujeres los que estamos recibiendo ese estímulo. Entonces, yo creo que acá hay un gran desafío. En primer lugar, que la mujer se libere de ciertos condicionamientos y autocondicionamientos. No se trata de desarrollar presencia en el mundo de las decisiones compitiendo con el hombre en las cualidades predominantes del hombre. Que ese ha sido un error del feminismo combatiente de algún tiempo atrás. Se trata de desarrollar las habilidades y capacidades propias para complementarse con el cerebro masculino. Y estamos entonces ante la necesidad de que la mujer asuma el rol que el desafío del tiempo está imponiendo, que es la recreación en el mundo nuevo. Y necesitamos también, por esa necesaria complementariedad que debe haber, que los hombres también entiendan, no solo su cerebro, sino el cerebro de la mujer también. Porque allí nos va
todo el nivel de sociedades que tenemos, desde la sociedad familiar hasta la sociedad laboral, la sociedad profesional, en la complementación. Estas son reflexiones que yo quería hacer como para poner sobre la mesa algunos estímulos para que conversemos, para que dialoguemos y para que pensemos también seriamente en que tenemos que avanzar en los roles que están esperando la intervención de la mujer para ser ejercidos con las capacidades que requiere este mundo nuevo, porque existe un mundo nuevo. Lo que vivimos hasta hace un par de años atrás no está más. Se está rediseñando en una malla diferente todo el futuro, porque ese futuro es creación y se requiere inteligencia intuitiva para entrar en ese futuro. Por eso estoy pidiendo, diría casi desesperadamente, que la mujer empiece a aceptar su desafío, porque todos la necesitamos. Acá yo no estoy diciendo solamente porque para favorecer a la mujer, no. Más aún, voy a ser muy claro, países y empresas que reciben o deciden por reglamentación, por ley, que haya un 50% de mujeres, además de varones, en los directorios y demás, la verdad que no me gusta. Y sé que a algunos de ustedes podrán opinar diferente, pero sinceramente, dar porque la ley te pide y te exige X% de participación a la mujer, es como dar una limosna. El lugar es porque tiene las competencias más que suficientes para poder desarrollar esa tarea, ese rol. Yo creo que ese es el desafío. Miren, quizá voy a cargar mucho el concepto, pero me atrevo porque estamos en confianza. Cuando el liderazgo combatiente de las mujeres erraba el camino queriendo pelear con el hombre, la cualidad del hombre, cuando tenía otras cualidades mejores para tomar decisiones, me parece que quedarse en el 50%, porque la ley dice, es parecido a aquello. El ser humano varón debe entender que necesita una mujer para tomar decisiones intuitivas, para desarrollar empatía emocional, y la mujer debe reconocerse a sí mismo, que eso hay que trabajarlo, reconocerse a sí misma con la capacidad diferente, pero que aporta a una mejor toma de decisiones, a una elaboración mejor de lo que el futuro nos está pidiendo. Esos son conceptos que me parece muy bueno que los tomemos en cuenta, acordemos o no con ellos, pero por lo menos para considerarlos. Porque creo que son los elementos fundamentales alrededor de los cuales se van a definir estos próximos tiempos. Dejo abierto entonces el diálogo, las preguntas, así nos damos todo el tiempo del mundo para todo esto. Bueno, doctor Braidot, muchísimas gracias. Creo que nos deja con una gran reflexión y yo me quedo con algo, y es que definitivamente entrenar nuestros, no es solamente mente, porque definitivamente, o sea, el desafío que tenemos a nivel sociedad es muy alto. Entonces, no es tanto un querer, es un deber de Claro. nosotras las mujeres hacer algo
¿cierto? Y entrenar nuestro cerebro. Yo he estado en el entrenamiento cerebral suyo y la verdad me ha ayudado muchísimo a, bueno, a poner en práctica toda esta capacidad cerebral, ¿cierto? Y la verdad creo que nos deja con un gran cuestionamiento frente a esto. Por aquí voy a hacer una pregunta que hace Ángela Carmona. Dice, el neurosexismo afirma que existen diferencias establecidas entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Y esto nos aleja en términos de igualdad de género. ¿Qué piensa usted de esto? Las habilidades que usted nombra como parte de nuestro liderazgo no tendrán que ver con los roles y estereotipos que social y culturalmente por décadas nos han impuesto. Bien, yo creo que aquí me amerita esta pregunta que es muy importante y me da pie para un par de reflexiones. Es cierto que existen herencias genéticas que de alguna manera inducen a ciertas culturas comportamientos de la mujer y propios de la mujer y otras propias del hombre. Esto se dio en experimentos de investigación que se hicieron con simios, concretamente hay una experiencia muy interesante de investigación, muy interesante en esto. También la cultura, la sociedad hace a una diferencia. Y básicamente diría que no necesariamente es en contra de las posibilidades de las mujeres, diría al revés. Porque fíjense, ¿qué es esto? Yo siempre digo este ejemplo. ¿Por qué hemos educado a los hijos diciéndole, los niños no lloran, las mujeres sí pueden llorar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los varones no pueden emocionar y las mujeres sí? Y si sabemos que en toda decisión siempre hay una emoción, en toda memoria hay una emoción, ¿los estamos restringiendo? ¿Los estamos condicionando? Y cuando explote esa olla de presión de emociones contenidas, a mí me estimula muchísimo lo del neurosexismo a traer a colación una investigación interesante. Yo me baso mucho en investigaciones porque son las que te dan fundamento científico a las expresiones. Yo no soy muy partidario de afirmaciones genéricas porque se me ocurrieron. Una de las universidades en las que yo trabajaba es la Universidad de Leuven. Ustedes saben que en Bélgica hay dos universidades. Leuven, de habla flamenca, y como Bélgica tiene mucha habla francesa, tuvieron que hacer otra universidad, Lovaina o Louvain-la-Neuve, ¿sí? Que fue más nueva. Leuven es la antigua universidad de habla flamenca. Allí hicieron una investigación en directivos bancarios. Voy a ser sintético. Los reunieron para tomar decisiones de política de crédito, política comercial, etc. Previamente los estimularon con la visión, con imágenes de mujeres con escasa ropa, para decirlo elegantemente. Y luego los hicieron tomar decisiones. Errores, equivocaciones, apresuramientos. El cerebro del hombre estimulado sexualmente en forma previa a las decisiones tiene alteración en el sistema decisional por esos tres factores: apresuramiento, errores y muchas veces equivocaciones fuertes. Comparación con el segmento femenino en estimulaciones, no las mismas obviamente, recíprocas, no se produjeron las mismas situaciones. Y eso deriva que el área preóptica del hombre, INA H3 en lenguaje técnico, es el doble en tamaño, 2,5 veces en realidad, un poquito más del doble, y 100% más de neuronas. Y esto hace un comportamiento diferente, incluso autoestimulado. Miren, después de esa investigación, yo volví a Salamanca y me puse a estudiar, incluso filmando situaciones de negociación, situaciones de venta, de interacción de personas, reuniones de directorios. Les doy esta afirmación. Un varón, y les diría en un 90%, no tarda más de 5 segundos cuando está frente a mujer en bajar la vista de aquí a aquí, bajo el mentón. Con todo respeto les digo, insisto con todo respeto, he estudiado también
cuando se despiden. La mayoría de los varones da vuelta la cara para mirar a la mujer que se va y no le mira la nuca, justamente. Eso no es un problema porque se sonroja la mujer al darse cuenta que fue observada, sino que el hombre tiene el cerebro capturado sexualmente, con lo cual sus decisiones... Entonces, desde el punto de vista del neurosexismo, analicemos lo que pasa en el cerebro con el sexo y con la imaginación sexual. Esto no quiere decir que la mujer sea asexuada, ni muchísimo menos. Tiene menos falencia en estimulaciones en momentos equivocados. Y este es un tema que me parece importante, porque uno de los entrenamientos que se hace con los varones es justamente para superar ese condicionamiento y a veces muy autocondicionamiento también. Así que nada, gracias por la pregunta. Es un tema difícil de plantearlo así públicamente, pero bueno conocerlo, ¿sí? Así es, totalmente, doctor Braidot. Y yo creo que aquí lo que se busca es simplemente no poner uno encima del otro, es entender que hay diferencias y que por culturas las mujeres no nos hemos empoderado lo suficiente y lo necesario para desde la epigenética inspirar, desde la empatía, desde la compasión, desde la resiliencia, la sociedad. Y por eso la sociedad tiende más a buscar más el poder masculino, y desde ahí se generan, digamos que, situaciones más complejas, por decirlo de una manera bonita, como dice usted, doctor Braidot. Muy bien, por aquí Patricia Pirola. Buenas noches, Patricia, qué rico que estás acá. Nos dice, quisiera preguntar desde las neurociencias cómo hacer para reemplazar el tan importante contacto físico, hoy casi prohibido por la pandemia. Me parece una pregunta importante, doctor Braidot, porque finalmente ese es uno de nuestros como mujeres líderes, es uno de nuestras, digamos, capacidades, ¿cierto? Conectarnos emocionalmente con los demás para transmitir desde esa epigenética seguridad, en fin, ¿cierto? Y hoy lo tenemos prohibido, pues, entre comillas, ¿cierto? Con el tema de la pandemia. Yo creo que cuando nos empoderamos y cuando desarrollamos ese liderazgo femenino y entrenamos nuestro cerebro, podemos lograrlo, así físicamente no estemos con la otra persona. Bien, dos cosas. La relación emocional es más fácil de mantener, aunque sea con distancia física. No digo que sea igual que con el contacto presencial, pero ciertamente es más fácil. Lo que sí, la presencialidad, el abrazarnos, el tocarnos, el contactarnos físicamente, es algo que muchas culturas sentimos, algunas más y otras menos. Evidentemente no es lo mismo una cultura latina que una cultura anglo o nórdica en este sentido. Se manejan más distancias, se maneja menos contacto, en general quiero decir. Pero ciertamente que hoy por hoy estos contactos que tenemos con estos medios nos permite seguir en conexión, pero no es toda la conexión que necesitamos. Es absolutamente necesario otro tipo de contactos que esperemos que pronto sea. Incluso en amigos, en relaciones, y qué no decir en familiares. Yo tengo una nieta española que hace un año y meses que no la veo presencialmente, todos los días por estas cámaras, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La idea es que sí nos afecta, sí podemos aumentar conexiones por medios como estos, informáticos, pero ciertamente siempre habrá una carencia, siempre habrá una carencia. El ser humano, y sobre todo, insisto, culturas latinas, tienen ese contacto como una necesidad mucho mayor. Muy bien, doctor Braidot. Quiero terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, con esta intervención de Humberto Rueda. Gracias por estar aquí, Humberto. Dice 100% de acuerdo con reconocer nuestras cualidades particulares. A mí me parece muy interesante ese concepto. En vez de diferencias o en vez de que el uno sea mejor que el otro, sino que cada cerebro masculino y femenino tiene cualidades particulares para complementarnos mejor. Ahora bien,
Desde la neurociencia, ¿cómo se analiza el impacto de la identidad de género en el funcionamiento cerebral versus las cualidades masculinas y femeninas? Bien, a ver, aquí hay que ampliar un poquito el concepto. Porque de alguna manera debemos reconocer en la sociedad que estamos viviendo que hay ya no solamente dos géneros, sino que hay de alguna manera que reconocer casos del tercero y cuarto género. La idea es que el funcionamiento y ciertas características, incluso fisiológicas, son diferentes. En el sentido de que, voy a hacer una síntesis muy sintética dado el tiempo, existen diferencias en el cuerpo calloso en la conexión entre ambos hemisferios. El gay tiene ciertas similitudes de mayor conexión, por eso tiene mayor capacidad intuitiva, emocionalidad. La lesbiana tiene menor cantidad de conexiones. Pero yo lo digo con todo respeto, ¿por qué? Porque esas son situaciones que no son sobrevivientes, no son deformaciones, no son enfermedades, son derivaciones de las carencias hormonales de la madre en el proceso de gestación. Y esto de alguna manera tenemos que reconocerlo, porque además son realidades que en todo momento, y hoy están en superficie, vamos a tener que comprender, aceptar, y en muchos casos no, así no ocurre, y empezar a incluso valorar, porque hay cualidades importantísimas. Yo cuando he integrado mis equipos con variedad de preferencias y les puedo asegurar que eso hace un equipo muchísimo más eficaz, con muchísima más inteligencia decisional. Y eso de alguna manera hay que reconocerlo hoy día. La idea es que todos tenemos características similares. No nos olvidemos que todos nacemos mujer. Mejor dicho, todos somos concebidos y vivimos un proceso de gestación siendo mujeres. Para mí el nacimiento, que yo soy claro, yo coincido con el nacimiento en el conteo hindú, en el conteo de la India, que se cuenta a partir de la concepción, el verdadero nacimiento. Y creo que es así, por otro lado. Pero ciertamente es en un momento determinado que se produce una explosión de testosterona que transforma el feto en masculino, habiendo sido similar todas mujeres anteriormente. Con lo cual, hay toda una gran cuestión en este tema que me parece importante también ponerla sobre la mesa y trabajarlo con debidas fundamentaciones. Todo esto ha sido investigado, fíjense, no es una investigación desde afuera. Yo pude estudiar este tema porque tuve que estudiar mucho con Simon Levine. Simon Levine ha sido uno de los principales neurólogos que ha estudiado el género durante todo el siglo XX, o gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Y por cierto, fue el primer neurólogo de nota que se declaró gay. Y esto es importante decirlo, porque estamos ante esa realidad. Y yo sé que hay situaciones que ameritan que se comprendan, entendiendo, reconociendo y respetando esa realidad. Muy bien, no es un tema fácil y no lo vamos a resolver aquí, ¿no? No lo vamos a resolver aquí, yo creo. Doctor Braidot, bueno, gracias a todas las personas que están aquí. La idea de esta masterclass también es, como decía yo ahorita, es que generemos conciencia de la importancia de que las personas femeninas o las mujeres hoy bueno, nos eduquemos y, bueno, digamos que aprendamos a hacerle ese gimnasio cerebral para que entendamos en nuestro funcionamiento cerebral y el rol tan importante que tenemos en la sociedad. No es para que compitamos con el hombre. Yo creo que hay que hacer ese equipo con el hombre, pero cuando nosotras nos conocemos, cuando nosotras conocemos nuestra capacidad cerebral, entendemos las diferencias que tenemos con el masculino, dejemos de competir y empezamos a empoderarnos. Y ese empoderamiento permite un equilibrio en la sociedad. Y por eso el Instituto Néstor Braidot y Happinart se han unido
bueno, para traer a ustedes una formación en neuroliderazgo femenino que va a dictar el doctor Néstor Braidot, que quienes no lo conocían, pues hoy lo están conociendo. Es una persona cercana, es una persona tranquila, es una persona de la casa, es una persona con la que se puede conversar, con la que se puede debatir, abierta, y hacer formaciones con él es maravilloso. Hemos tenido la posibilidad de estar aquí. Varias de las personas que estamos aquí nos hemos formado también con él, como Laurita Baccarini, como Ángela Kohler, bueno, y otras personas que están aquí y hacen parte de nuestro equipo de Happiness. Y viene el nuevo programa de entrenamiento y formación especializada en neuroliderazgo de la mujer. A partir de toda esta investigación y de toda esta formación que hace el doctor Braidot, bueno, y su libro Únicas, que se lo recomendamos, es demasiado bueno, maravillosamente bueno. Y este programa va a empezar, es un entrenamiento 100% online, pero interactivo y en vivo con el doctor Braidot. Además de eso, pues vamos a tener el testimonio de 3 mujeres líderes, ¿cierto? Que van a ofrecer también módulos de formación. Vamos a tener acceso al campus virtual del doctor, pues del Instituto Braidot, para quienes adquieran este programa de neuroliderazgo femenino, el ebook de neuroliderazgo femenino, el libro 40 ejercicios para la mujer, multitasking, que ahora, bueno, es muy rebatido este concepto del multitasking. El primer capítulo de ese libro, Únicas, del doctor Néstor Braidot, su último libro. El primer capítulo, el método Braidot de entrenamiento del cerebro femenino. Fuera de eso tenemos guías y áreas de trabajo a realizar como continuidad luego de la finalización del curso. O sea, no es que se termina el curso y se terminó el entrenamiento, sino que continúa una guía ahí que nos va a ayudar a mantener la información. Profundización en las técnicas para lograr autoliderazgo emocional e intuición y desarrollar nuestra intuición y nuestro autoliderazgo y nuestra emocionalidad. Revisión de hábitos saludables y actitud y organizando tu vida, también es otro bonus que tenemos. Y les vamos a contar que este taller en neuroliderazgo femenino, bueno, normalmente tiene un costo de $550 por persona, pero en esta oportunidad, por esta alianza estratégica y para la comunidad Happiness, solo tienes que pagar $139 para quienes se inscriban. Entonces, saben quienes son de nuestra comunidad, que la mayoría de personas que están aquí pues son de nuestra comunidad Happiness, saben que buscamos hacer alianzas para traer programas de alto nivel para nuestra comunidad. Y eso es lo que busca Happiness en estas alianzas. Y el doctor Braidot o el Instituto Braidot siempre ha sido supremamente generoso con Happiness, siempre ha buscado entregarnos unas formaciones de alta calidad, y creo que con esta masterclass nos queda clarísima como decía ahorita, no el gusto por formarnos, sino la necesidad que tenemos hoy como mujeres, seamos líderes de empresas, de comunidades o de nuestro hogar, porque como decía el doctor Braidot ahorita, desde la epigenética podemos formar de una manera tengamos un mundo muchísimo mejor al que tenemos hoy. Entonces creo que es una gran oportunidad de hacer, bueno, de formarnos con el doctor Braidot y de entrenar nuestro cerebro para esto. Ángela Kohler, ¿tienes algo que, bueno, agregar a esto que estamos diciendo? Porque la idea es esta, las personas pueden inscribirse a partir de hoy. Este programa empieza el sábado 8 de mayo, óigame a mí, yo estoy en febrero, 8 de mayo, dura 3 semanas. Y la primera clase será el 8 de mayo, la segunda clase el 15, la tercera clase el 22 de mayo, y así sucesivamente. Estas 3 clases, estas 3 semanas vamos a estar en formación. Y bueno, la plataforma del Instituto Braidot es supremamente amigable, fácil, y bueno, podemos estudiar todos y podemos formarnos todos a partir de ahí. Yo ya estoy inscrita, lista. Ángela Kohler también, yo estoy lista, en primera fila. Ya nos inscribimos, María Emma, porque nada de lo que venga del Instituto Braidot de Formación no lo perdemos. Estamos en capacitación permanente. Y aquí nos ha quedado algo muy claro en esto que hemos escuchado con el doctor Braidot, y es, además de reconocer esa necesidad que tenemos las mujeres de entrar en esos niveles de liderazgo, independiente del nivel de liderazgo del que se trate, y de reconocer esas diferencias, hay que potencializarlas. Es decir, el trabajo es, además de reconocer, es accionar. Y es en todo ese modelo de la neuroplasticidad, de la cual tanto el doctor Braidot nos ha hablado, es allí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo interesante, tenemos que hacer nuestro mayor aporte. Entonces, es además de ese reconocimiento,
pasar a una acción en términos de entrenarnos. Ya lo sabemos, ya sabemos la necesidad de hacerlos, ahora entrenémonos para que realmente respondamos con mayor eficacia y eficiencia a todos los desafíos que diariamente tenemos. Entonces, pues nada, nosotros encantados de seguir con ustedes en esta alianza que tenemos con el doctor Néstor Braidot. Nos encantará, vamos a poner acá las camaritas, nos encantará mirar quiénes de ustedes están interesados, que aquí están preguntando Laura por los horarios. Me parece interesante, María Emma, ¿tú los tienes allí también? ¿Quieres que te los dé? Los horarios van a ser a las 11 de la mañana, hora argentina, Laura. Claro que sí, aquí tenemos la primera clase, sábado 8 de mayo, ok, 16 horas España, 11 horas Argentina, Laurita. 11 horas Argentina, y eso significa que entonces 11 horas serían las Argentina. 10 en Miami 9 horas Colombia. y las 9 en Colombia. Sí, una reflexión que quiero hacer adicional a esto. Y bueno, creo que... Primero se pusimos los sábados para facilitar la participación, pero si aún no pudieran, por eso grabamos todas las clases que se dan en vivo, las ponemos en el campus para que puedan verlas o volver a verlas si han estado en el vivo, pero también con material de ayuda para poder ampliar el conocimiento, papers, documentos. Y por cierto, ejercicios. Todas las reuniones requieren practicar con ejercicios y prácticas, como lo hacemos. Laura sabe, Ángela también, saben que siempre hay que hacer los ejercicios, porque de nada vale el lindo y maravilloso concepto si no entrenamos el cerebro para incorporarlo en la práctica. Esa es la idea. Doctor Braidot, ¿de cuánta, la jornada Así es. semanal es de cuánto tiempo? 2 horas cada 2 horas cada 8 días. Yo, la verdad, doctor Braidot, y se lo digo con confianza, me quedé sorprendida del precio que usted le dio a Happiness. Muchas gracias por esa generosidad que ha tenido con esta comunidad de la cual usted es pionero y que nos ha visto nacer desde hace 1 año y medio. Así que gracias, y nos interesará saber quiénes de acá quisieran hacer parte de ese proceso, y les daremos toda la información con todo el cariño. Dice Laura que allí estará. Muchas gracias, Laurita. Sí. Ahí está. Ahí estará Laura, y Silka Bernal también ya está inscrita. Y yo aquí quiero hacer una reflexión que vengo haciendo hace mucho tiempo en mis redes sociales también, y es que las personas dedicamos 5 años para hacer una carrera universitaria y formarnos hacia, en fin, una empresa, cómo ser buenos contadores, cómo construir un edificio, pero nos parece mucho tiempo o mucho dinero hacer una formación para importante de nuestra vida. Entonces, cuando uno quiere, uno saca el tiempo, cuando uno quiere, uno lo logra, ¿cierto? Entonces, no puede ser 2 horas cada 8 días, mucho tiempo para que nosotros conozcamos nuestro funcionamiento cerebral, para que nosotros entrenemos nuestro cerebro y nos direccionemos. Las personas queremos ser felices, pero no queremos hacer nada para lograrlo, ¿cierto? Entonces yo les hago la invitación con todo el amor de mi corazón, porque hace muchos años, en un momento de mi vida, me sentí perdida, me sentí mal, me sentí triste, me sentí llena de odio, de resentimiento, sentí que mi vida no tenía sentido y dije, esto no puede ser así. Y un día tomé la decisión de redireccionar mi vida hacia donde yo la quería llevar. Y porque me entreno, porque conozco los datos para poder activar lo que necesito en mi vida para lograr la vida que quiero. Entonces, yo creo que no puede ser una limitación o el tiempo o el dinero para formarnos y para autoconocernos, que es el proceso más importante que podemos hacer las personas. Y yo creo que cada vez lo vamos entendiendo muchísimo mejor. Si alguien tiene dificultades con los pagos, necesita algo, escríbanos, que la comunidad Happiness siempre está abierta para proporcionarle los medios para que pueda estar en la formación. Lo más importante es que usted diga, a partir de esta masterclass y de escuchar al doctor Braidot, yo quiero entrenar mi cerebro, yo quiero conocerme, yo quiero tener neuroliderazgo femenino, yo quiero entender cómo funciona, y el resto se cuadra, no hay problema. No tiene tiempo, la clase está pregrabada. No tiene todo el dinero ya, escríbanos que podemos hacer algo por usted. Sí, ahí hay un tema que yo quiero ampliar lo que decía Ángela recién. A esta altura de mi vida, lo que yo pretendo es que cada vez más personas entiendan a su propio cerebro y entiendan el cerebro de los demás. Creo que allí está radicando el desafío del momento.
Y por eso quiero que más y más personas puedan participar. Por eso hacemos lo que estamos haciendo. Sí, Por eso programamos los temas, los ejercicios, las prácticas, y de alguna manera invitarlos a todos a hacerlo. Más aún, pueden participar en pareja, por ejemplo. ¿Qué mejor que participar en pareja con quien vivan, con quien compartan, o colegas? Compártanlo también. Y más, por favor, Emma, facilitemos que participen parejas. Cuando es una pareja, facilitemos la participación. qué Me interesante parece que eso... ejemplo. Ah, perdón, doctor, disculpe. No, no, adelante, Acá adelante. Humberto y su familia, tan lindos ellos todos, que los conocemos, a Humberto, a su esposa Ana, a Ani, a Paula. Qué rico, de verdad. Lo mismo Lauris, tú que también vas a estar, a Silka, que también integren a alguien de su familia, porque eso es lo que nos va a generar también esos impactos, que es lo que el doctor quiere que nosotros tengamos. Una formación en vivo y en directo con el doctor Néstor Braidot. Por eso, definitivamente, es muy difícil que nosotros lo encontremos en otro lado. Por acá nos dice iPad 2, me imagino que es Iván, no sé, dice Humberto, el doctor Braidot y yo bendito entre las mujeres. Creo que es Iván el que está diciendo esto. Humberto dice, sí, llenándonos de esa energía extraordinaria. Humberto, queremos también, yo digo que estemos acá adentro compartiendo con tu esposa, con tus hijas, con María Emma, con Laura, con Silka. Volvemos a tenernos como familia Happinar acá. Dice Isabel Marx que yo quiero, seguro estaría allí, déjenme cuadrarme y la verdad me interesa. Gracias, Isa. Isa es una vecina mía acá en Tampa, así que Isa, con todo el cariño para que sabes que eres de aquí de la casa. Y dice, cuando empezamos a entender el cerebro, nos damos cuenta que el conflicto es una creación mental. Debe ser Iván es el que nos está hablando allí. Y sí que dice, algo importante después de un diplomado, curso o posgrado con el doctor Néstor, les aseguro que todo les cambia, serán otros seres. Dale a tu vida un giro de 360 grados. Gracias, Silka. Además, Silka ha estado en muchas capacitaciones con el doctor Braidot y es una voz que tiene todo el peso para poder dar este testimonio. Gracias, Silka, muy importante lo que tú nos estás diciendo. Laura dice, sí, yo invitaré a mis sobrinas. Fundamental, Lauris, clave, interesantísimo. Bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta o si nos contactan a través de Happinar, vamos a estar muy pendientes de cada uno de ustedes. Aquí les dejamos de nuevo el correo de nosotros en caso de que necesiten profundizar en alguna información y estamos listos para empezar el 8 de mayo. Así es, estamos listos porque no hay limitaciones, no hay limitaciones. Doctor Néstor Braidot, un gusto, un placer compartir siempre con usted de sus enseñanzas, de su sabiduría, de sus investigaciones, de sus libros y de sus formaciones. Muchísimas gracias por esta alianza maravillosa que hace con Happinar, por apoyarnos, por entregarnos su conocimiento y por apoyar el mundo entero. Yo creo que por ayudarnos a formar nuestro cerebro. Dios lo bendiga siempre. A cuidarse, ¿no? Gracias, Emma. Gracias, Ángela. Gracias a todos. Y por favor, ¿cómo hacemos para despedirnos en un viernes a la tarde, noche? ¿Sí? Como... ¡Sonriendo! Claro, por favor. Claro. Y con la cámara abierta. A ver, con cámaras tomamos fotos, por favor, de este momento. A ver, vamos. A ver, sonriendo como nos enseñó el doctor Braidot, la sonrisa, lo más importante. Por acá nos dice que es su fan, doctor Braidot. Gracias, Fer. Gracias a ustedes, gracias. Nos vemos el 8. Nos vemos el 8. Bien. Así es. Feliz noche, descansen, cuídense, Gracias. compartan con su familia y recuerden sonreír, muy importante, recuerden sonreír, por favor. Chao, chao, feliz noche. Adiós.